Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en 1648 en México, fue una de las mentes más brillantes del siglo de oro español y una de las figuras más importantes de la literatura en lengua española. A pesar de su genio, su obra y figura fueron históricamente marginadas, especialmente durante los siglos posteriores a su muerte. Desde joven, Sor Juana mostró un talento extraordinario para el aprendizaje. A los 3 años ya sabía leer y a los 8 comenzó a escribir poesía. A los 16 ingresa al convento de las Jerónimas, donde se dedica a estudiar y escribir. Allí desarrolló una impresionante erudición, dominando varios idiomas y profundizando en campos como la filosofía, la teología, la ciencia y las artes. Su obra abarca diversos géneros, desde la poesía lírica hasta los ensayos filosóficos, e incluso también obras de teatro y comedias. Lo que hizo tan singular a Sor Juana fue su postura frente al papel de la mujer en la sociedad y en la cultura de su época. En su famosa obra, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que escribió en 1700, se defiende de las críticas que había recibido por dedicarse al estudio y la escritura, áreas generalmente vetadas para las mujeres en su tiempo. Sor Juana argumenta que, siendo capaz de entender los más altos niveles de conocimiento, el estudio no solo era un derecho, sino un deber para cualquier ser humano, independientemente de su sexo. Esta obra es uno de los manifiestos feministas más antiguos de la historia de la literatura occidental. A pesar de su talento y su contribución literaria, Sor Juana fue relegada en gran medida del canon literario. Durante los siglos XVIII y XIX, su figura fue minimizada y en muchos casos ignorada. En parte, esto se debió a las restricciones de su tiempo, donde las mujeres tenían una visibilidad limitada en los campos académicos y literarios. Además, en el contexto del México colonial y de la Inquisición, las autoridades eclesiásticas se mostraron muy críticas con sus escritos y su atrevimiento intelectual. Esto culminó en su renuncia a las escrituras en 1701, cuando decidió retirarse del mundo literario, dejando atrás su obra en un silencio forzado. Fue hasta el siglo XX cuando su figura comenzó a recuperar el lugar que le corresponde dentro de la historia de la literatura. Escritoras y pensadoras feministas como Rosario Castellanos o Octavio Paz comenzaron a resaltar la relevancia de su obra. En la actualidad, Sor Juana se considera una de las voces más importantes de la literatura barroca y una de las precursoras del feminismo en Hispanoamérica. En resumen, la figura de Sor Juana Inés de la Cruz fue marginada por varios siglos debido a la convicción de factores como las normas patriarcales de su época y la imposibilidad de las mujeres de acceder plenamente al campo literario. Sin embargo, su legado ha logrado resurgir y sigue siendo una figura clave no solo para la literatura mexicana, sino para el pensamiento crítico y feminista de hoy en día.